de Dios. Amén. Y oremos por todos los que no están entre nosotros, ¿verdad? Para que Dios los bendiga, Dios los guarde donde se encuentren. Y aquellos que han de retornar, ¿verdad? Que Dios los traiga con bien, bendito el Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y a su nombre siempre hay que darle honra, gloria y alabanza. Yo quiero que me acompañe, ¿verdad? Un texto muy conocido del cual vamos a partir en Isaías 55, versículo 8 y 9, bendito el Señor. Amén. Hoy hablaremos acerca de los peros de Dios versus los peros del hombre. Amén. ¿Cómo son nuestros peros? ¿Y cómo son los peros de Dios? Bendito el Señor, aleluya. Amén. Nos dice la Escritura, hermano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Tome su lugar, bendito el Señor. Espero que nuestros hermanos que nos ven a través de la red de Facebook Live y los que nos escuchan por Spotify, la palabra llegue a sus corazones. Bendito el Señor Jesucristo, porque la venida del Señor, ¿cómo? Está cerca. Más de lo que usted cree, bendito el Señor, aleluya. Amén. Estamos en los tiempos de la apostasía. Y la Escritura nos dice que Dios no vendrá sin que antes se manifieste el espíritu de la apostasía. Y en ese tiempo nos encontramos. Entonces, la venida del Señor, hermano, está cada día más cerca. Bendito el Señor. Entonces, es cuando usted y yo tenemos que afianzarnos de la mano de Dios, afianzarnos de nuestra fe, afianzarnos en nuestra seguridad y confianza, bendito el Señor. Así como decía el canto, no hay lugar que se compare, no hay doctrina que se compare a la doctrina de Cristo, bendito el Señor. Esa doctrina, hermano, es la doctrina verdadera. Como dijo San Juan en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, ya vino. Pero también sabemos que nos ha dado entendimiento. ¿Para qué nos dio entendimiento? Para conocer al verdadero Dios. Y luego enfatiza, y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, bendito el Señor. Amén. Y en la Biblia, hermano, encontramos, bendito el Señor Jesucristo, dos clases de peros. Amén. El pero del hombre, que siempre nace, hermano, de la duda, que siempre nace del temor, del miedo, de las incredulidades, de todo tipo de limitaciones humanas, bendito el Señor. Ese es nuestro pero. Pastor, pero no tengo tiempo. Pastor, pero sé muy poco de la Biblia. Pastor, pero no tengo dinero para ayudar. Pastor, pero me duele mucho la cabeza. Esos son nuestros peros, que nacen, ¿verdad?, de nuestras propias debilidades, de nuestras propias incertidumbres, de nuestros propios miedos,
Bendito el Señor. Pero los peros de Dios, hermano, son aquellos que cambian el rumbo de la historia. Son aquellos que cambian y transforman las personas, las vidas. Son aquellos que cambian las derrotas en victorias. Son aquellos que lo hacen pasar a usted y a mí de muerte a vida, bendito el Señor. Que convierte, ¿verdad?, el pero de Dios, la derrota, en triunfo. Amén. En pero diga el débil, fuerte soy. Ese es el pero de Dios. Amén. Bendito el Señor. Pero nuestros peros, hermano, son esos peros. ¿Para qué? Para no obedecer. Son excusas vanas. Son excusas falsas. Son pretextos. ¿Estamos entendiendo? Y de eso, mi hermano, estamos llenos. Son excusas. Amén. En cambio, los peros de Dios, hermano, son para manifestar la gracia. Son para manifestar el poder. Bendito el Señor. Pero tus peros, mis peros, no mis peros de fruta, no, mis peros. Lo que yo antepongo, lo que usted antepone, para no ser obediente a la voz de Dios, para no caminar conforme está escrito, para no creer conforme a las Escrituras. Esos peros están limitando la obra de Dios. ¿Está entendiendo? Sus peros limitan la obra de Dios. Cuando Dios escoge a Moisés, amén, Moisés estableció un pero. Amén. ¿Y qué dijo Moisés? Pero, Señor Jehová, yo no sé hablar. Yo no soy hombre de fácil palabra, ni ahora, ni ayer. Escoge a otro. Amén. Era un pero basado, hermano, en su miedo humano. Bendito el Señor. Pero Dios lo había escogido a él. Amén. Para hacer una grande obra, bendito el Señor. Para libertar a su pueblo de la esclavitud por 450 años. Pero el hombre que escogió tenía un pero bien marcado. Basado, ¿verdad?, en que según él no sabía hablar, bendito el Señor. Miramos en Jeremías, hermano, no sé, que también el profeta Jeremías, el profeta llorón, cuando Dios lo llama, también esgrime un pero. Pero Señor, soy niño, no sé hablar. Y Dios le dijo, ¿por qué dices que eres niño? Si de todo lo que yo hablare, eso tú repetirás. Nosotros siempre tenemos, hermano, el pero como excusa, como un obstáculo para que Dios se mueva en nosotros. Cuando Dios envía, ¿verdad?, a través de Moisés 12 espías a la tierra prometida donde fluía leche y miel, que fueran a revisar la tierra, cómo eran las ciudades, si eran grandes, si eran amuralladas, cómo era la tierra, si era estéril o fértil. Regresan, bendito el Señor, los espías. ¿Y qué es lo que cuentan, hermano? Ahí Números 13:28. 10 de ellos, bendito el Señor,
Dijeron, no, allá no vamos. Traían un sarmiento, hermano, cargando que unas ubotas tremendas. Pero dije, no, aquella tierra es tierra de gigantes. Aquella tierra es tierra de hombres grandes. Que nosotros delante de ellos parecemos como insectos. Amén. Pero no vayamos allá. Nuestros peros, hermano, obstaculizan la obra de Dios. Limitan. Bendito el Señor. Y nosotros somos así, hermano. Dios quiere usarte. ¿Y qué es lo que dices? Pero es que no tengo recursos. Mi economía es pobre. Pero es que yo ya soy muy viejo. Hay más jóvenes que pueden hacer ese trabajo que yo. Amén. Yo quizá lo haya podido haber hecho, pero creo que ya es demasiado tarde. Siempre tenemos un pero para autojustificarnos, para no obedecer. Amén. Y Dios nos está llamando, amado hermano, a dejar a un lado tus excusas. Si el Señor viene hoy, quiero decir, no, Señor, pero todavía no me quiero ir al cielo. Déjame otro mes para disfrutar de esta vida. ¿Le vas a decir eso? Pero si ahorita te manda a hacer algo, esgrimimos esos peros. Bendito el Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? Cuando Dios dice, ninguna circunstancia, ningún tipo de problema te debe, hermano, de detener, porque de Dios es la última palabra. ¿Cuál fue el primer pero, hermano, en la Biblia? Amén. Vaya conmigo allá al libro de Génesis. Bendito el Señor. Capítulo 2. No todas las versiones han transcrito, ¿verdad? Esto. La versión moderna lo transcribe con pero. La versión antigua, ¿verdad? Dice en el versículo 17 que Dios dijo, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él. La versión moderna, ¿verdad? El Dios viviente, y dice, pero Dios dijo. Amén. Entonces Dios da la ordenanza, hermano, de que no comer de un determinado árbol, bendito el Señor, aleluya. Y después el diablo astutamente, con que Dios os ha dicho que no comas de los árboles del huerto. Y Eva, ¿verdad? No esa jovencita Eva, no, la Eva antigua. Le corrigió la página al diablo. No. Dios nos dijo que de todos los árboles del huerto podríamos comer, pero de este específicamente, no. Amén. Los peros de Dios, hermano, son para obedecerlos. Cuando usted le dice al niño, ¿verdad? A su hijo, no, pero no vayas a poner la mano en el fuego.
¿Qué le está tratando de decir a su hijo? ¿Que la ponga? No, ¿verdad? Está tratando de protegerlo. El pero de Dios en el huerto del Edén era para proteger. Bendito el Señor. Y a veces nosotros, hermanos, pasamos por alto las protecciones de Dios. Hay un pero muy glorioso, hermano. En Efesios 2:4 hay muchos peros, hermano. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ahí va a encontrar, ¿verdad? Pero oíste que fue dicho. Y habla de muchas cosas, pero más yo os digo. Ahí están muchos peros. En el libro de Apocalipsis a las iglesias, a todas les encontró un pero. Y ese pero les impedía agradar a Dios. ¿Qué nos dice ahí en Efesios 2:4? Hay un pero muy hermoso, ¿verdad? Y muy poderoso. Empero, dice la versión antigua, la versión moderna dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor, con que nos amó, bendito el Señor. Porque usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Ese es el pero que cambió la eternidad de su vida. El pero que cambió mi vida, el pero que cambió la suya, bendito el Señor. Imagínese, hermano, que usted tiene un árbol y por ese calor ya está seco, feo. Y alguien le dice, ese árbol ya se murió. Amén. Yo que tú lo cortaba. Pero de repente, hermano, viene una lluvia fresca, una lluvia sabrosa que embebe la tierra. Y ese árbol que estaba seco y feo, que ya se había dado sentencia de muerte sobre él, de repente empieza ese árbol, hermano, a reverdecer. Y de repente empiezan a salir hojitas, bendito el Señor Jesucristo. Amén. Aquel árbol volvió a la vida. ¿Y cuántas veces te dijeron a ti, tú ya no tienes esperanza? Para ti no hay remedio. Amén. De esa enfermedad te vas a morir. Pero hermano, Dios envía el Espíritu Santo. Dios envía la frescura de su amor y hace florecer la vida donde ya no había vida, bendito el Señor. Ese es el más grande pero, el que cambia nuestra existencia por la voluntad de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo los hombres? Estamos permitiendo que los peros humanos, amén, levanten barreras, pongan obstáculos para que usted y yo no caminemos conforme a la palabra. Se nos olvida con los peros que el que cree, como dicen las Escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva que salten para vida eterna, bendito el Señor. Así dice en San Juan 7:38, creo, bendito Dios, aleluya. Amén.
Pero ese pero, hermano, que lo usamos muchas veces en los escritos para enlazar. Amén. Algo que cuenta parte de una historia. También está usado, hermano, para que usted justifique su incredulidad, bendito el Señor. Pero Dios está usando el pero de Él para manifestar gracia, para manifestar amor, para manifestar poder sin igual, bendito el Señor. Y una gloria, hermano, que nos va a transformar en aquel día. Bendito el Señor. Dios, hermano, es grande. Cuando usted dice, y la Biblia lo dice, el hombre dice, que para el hombre todas las cosas, ¿qué? Son imposibles. Pero para Dios, todo es posible, bendito el Señor. Los peros del hombre dicen no se puede, pero el pero de Dios dice sí se puede. Aquí estoy yo, bendito el Señor. Amén. Estos jóvenes, hermano, no miraron, hermano, lo hermoso de la tierra, lo fértil de la tierra. Miraron lo negativo. Miraron los gigantes. Bendito el Señor. En lugar de mirar al Dios gigante que ellos tenían. Y solamente Caleb y Josué. Y Caleb dijo, subamos que más podremos nosotros que ellos. Ellos no vieron a los hombres como gigantes. Ellos vieron a su Dios como un gigante. Mas Jehová está con vosotros como poderoso gigante. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Dios es grande, hermano. Pero seguimos usando nuestros peros para refugiarnos en ellos. Pastor, pero yo no tengo recursos. Yo no tengo dinero. Mande a otro. Pastor, pero es que mi familia no cambia. No quieren recibir la palabra. Pastor, pero ya es muy tarde. Pastor, pero creo que yo ya he fallado demasiado. ¿Y qué estás diciendo con tus peros? Te estás haciendo a un lado. Tú solo te estás desechando, bendito el Señor. Y el poder de Dios que obró en ti, y el llamado de Dios que obró en ti, ¿a dónde lo estás dejando? ¿Crees que Dios se equivocó? No, bendito el Señor. Si Dios nos llamó es porque Dios vio en ti y en mí algo, bendito el Señor, para transformar, algo para cambiar, bendito el Señor. Pero el hombre siempre pone sus ojos en el problema y no en la grandeza de Dios, bendito el Señor, aleluya. El pero de Dios cambia, hermano, el final de la historia. ¿O cómo piensas que haya sido tu historia sin Dios? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Imagínate si Dios no te haya llamado. ¿Dónde estarías ahorita? Bendito el Señor. Para que te des cuenta cómo, hermano, el pero de Dios cambió nuestra historia. Amén. Mira, Génesis 50. Miremos cómo José, bendito el Señor, declaró a sus hermanos. Ya miramos, hermano, cómo las vestiduras que su padre Jacob le mandó a hacer a su hijo
al hijo del amor de su vida, provocó en sus hermanos celos, odio, coraje. Unos decidieron matarlo, uno lo salvó, le dijo mejor vendámoslo. Y usted sabe, ¿verdad? Lo vendieron y eso lo revendieron a Egipto, a Potifar. Y ahí se levantó un falso. Y por ese falso fue a parar a prisión. Y de prisión, ¿verdad? Fue a parar con Faraón. Y con Faraón fue a llegar al segundo del imperio. Y por haber llegado a ser el segundo del imperio, hubo vida para sus hermanos, para su padre. Miremos qué dice ahí en el versículo de Génesis 50, verso 20. ¿Cómo se refiere a sus hermanos? Cuando los tiene cara a cara, cuando se quita el antifaz de egipcio, cuando ya no les habla verdad en el idioma de los egipcios, sino que les habla en hebreo, cuando está con ellos ya a cara lavada, cuando les dice yo soy José, vuestro hermano, a quien vosotros vendiste, les dice vosotros pensáis mal sobre mí. Amén. Ese era el pero de los hombres. Pero el pero de Dios, hermano, ahí está, más Dios, pero Dios, amén, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, bendito el Señor. Qué hermoso es el pero de Dios, hermano. Pero muchas veces no vemos la mano de Dios, porque nuestros peros, hermanos, nos nublan la vista, nos nublan el sentido. Y aquí miramos lo que parecía, hermano, una tragedia. Aquí sus hermanos dijeron, ese con todo el poder que tiene, nos va a matar o nos va a encarcelar por lo que le hicimos. Amén. Pero dijo, no fueron ustedes. Fue Dios, porque Dios tenía un propósito. Y ustedes solamente fueron la herramienta para que yo llegara aquí, para que pudiera tener vida mucho pueblo, bendito el Señor, aleluya. ¿Qué hizo Dios? Dios convirtió el dolor en un propósito. Porque todo eso le causó dolor a José. Pero José encontró el propósito de Dios muchos años después, bendito el Señor. Y la prueba, hermano, era su testimonio. La prueba eran las lágrimas en cosecha. La prueba del propósito de Dios, hermano, era la cárcel, en el palacio. Bendito Dios. Porque Dios siempre tiene una salida para tu vida. Dios siempre tiene una salida para mi vida. Cuando Israel llega, hermano, feliz y contento porque acababan de salir de la esclavitud de Egipto y habían dejado a los egipcios atrás, habían salido con su ganado y con el oro de los egipcios. Ellos pensaban que ya se habían librado de ellos. Pero a los días, hermano, miraron atrás. ¿Y quién venía? El ejército de Faraón.
¿Y cómo quedaron, hermano? Si al frente tenían el mar, a los lados, hermano, tenían el desierto y montañas, y tras de ellos traían al ejército de Faraón. ¿Y cómo venían? ¿Contentos? No. Bendito el Señor. Quizá empezaron a decir, ya no hay salida. Hasta aquí llegó nuestra libertad. Hasta aquí llegó nuestra alegría. Pero Dios miró a Moisés clamando. Y Dios le llamó la atención a Moisés. Moisés, no es tiempo de clamar. Es tiempo de avanzar. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, Señor. Pues hiere las aguas. ¿Y qué hizo Dios? Abrió el mar en dos, para que ellos pasaran, hermano, en seco. Cuando todo parecía terminado para el hombre, apenas estaba comenzando el milagro de Dios para su pueblo. Bendito el Señor. Amén. Cuando tú decides entregar tu voluntad a Dios, Dios empezará a hacer grandes maravillas en tu vida. Bendito el Señor, aleluya. Grandes maravillas. ¿O no te decía el pecado que estabas condenado? El pecado te señalaba. Pero la gracia de Dios, el pero de Dios, bendito el Señor, te decía, por amor eterno, te he amado. Amén. No voy a dejar que sufras. No voy a dejar que mueras en el pecado. Bendito el Señor. ¿Y qué decía la muerte? Ya todo terminó. Pero la resurrección, amén, dijo, todavía hay vida. Bendito el Señor, porque Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Bendito el Señor, aleluya. No dejes, hermano, que tus peros se peguen como lapa, hermano, a tu fe. Bendito el Señor. Acaban de descubrir, fíjese, hablábamos, ¿verdad?, el domingo pasado de dónde subió el agua en el diluvio, ¿verdad? Decíamos que subió todavía casi 7, 8 metros arriba del monte más alto. ¿Y qué monte les dije que era? El Everest. Y acaban de descubrir, hermano, en la cima del monte Everest, que hay crustáceos, hermano, adheridos a la roca. Amén. ¿Y desde cuándo? Petrificados. Desde los tiempos del diluvio. Bendito el Señor, aleluya. Amén. No seas como Moisés, hermano, que digas, no, pastor, pero es que yo no sé hablar. ¿Tienes miedo de abrir una célula en tu casa? Porque es que no sabes hablar, porque es que no conoces la Biblia. Echa a un lado, hermano, ese pero. Toma el pero de Dios que te dice, no pienses en lo que vas a hablar, lo que vas a decir, porque yo voy a poner palabra en tu boca. Bendito el Señor. No digas como Jeremías, Señor, que soy niño y no sé hablar. No. Tú no eres un niño, tampoco no eres un mudo. Tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Bendito el Señor, aleluya. Cuando Dios escogió a Gedeón como juez, ¿sabes
¿Qué pero esgrimió Gedeón? Pero es que mi familia es pobre. Amén. Dios no estaba escogiendo, hermano, a los ricos. Dios estaba escogiendo hombres. Y Dios lo escogió a él. Tú no digas eso. Dios te escogió a ti. Con tus capacidades, disminuidas o no, así Dios te escogió. Así Dios le plació. No sacó Dios a David de allá detrás de las ovejas. Amén. Dios te ha llamado, hermano, con un propósito. Bendito el Señor. Porque cuando Dios llama, Él no busca capacidades. ¿Sabes qué es lo que Dios busca? Disponibilidad. Disponibilidad. Y a veces el más capaz es el que menos disponibilidad tiene. ¿Por qué? Porque utiliza su capacidad para este mundo. Pero el que menos tiene, ocupa su disponibilidad para Dios, bendito el Señor. Yo te pregunto, ¿cuál es el pero que hoy te detiene? ¿Cuál? Porque tú has de tener, hermano, muchos peros. Pero uno de ellos está, hermano, a la cabeza de todos. El pero de superlujo. Amén. Pastor, pero mi matrimonio, es que mi esposo no me ayuda. Es que mi esposa no me ayuda. Amén. Un pero de superlujo. Para esgrimir y salirte por la tangente de no cumplir tu responsabilidad. Yo quisiera, pastor, pero mis hijos no sirven a Dios. Y eso me está relegando. Porque la Biblia dice que aquel que no tiene a sus hijos en sujeción viene a ser peor que un infiel. La fe negó. No te creas eso, hermano. Eso es para aplicación de otro aspecto. Usted debe estar dispuesto a servir a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Imagínese, David haya dejado el reinado, hermano. ¿Qué hijo le salió bueno? Dios está buscando disponibilidad, corazones dispuestos. Pastor, yo quiero, pero mi salud no me ayuda. Estás poniendo tu salud, hermano, como escudo y pretexto para no estar disponible para Dios. Oye, hermano, pero así enfermo, si quieres ir al cielo. No creo que me digas que no. No, pues prefería irme sano. Amén. Claro, me vas a decir. Amén. Allá voy a entrar con otro cuerpo. Pero Dios quiere que tu cuerpo aquí lo entregues en holocausto. Lo pongas, ¿verdad? Como dice la Escritura, como vivos de entre los muertos. Para servirle a Dios. Amén. Pastor, pero mi pasado no me ayuda. No cantamos, mi pasado borró. Ya déjate de esos bretes mentirosos, de esos engaños del diablo, hermano, que vienen a tu mente y se enlazan a tu corazón.
Dios te escogió con un propósito. Bendito el Señor. Tienes que, hermano, ponerte en las manos de Dios y decir, como Jesús dijo en el huerto. ¿Sabes que ahí Jesús también dio un pero? Repasa en tu mente el momento de la oración, donde Jesús está, hermano, sudando, y su sudor era como gruesas gotas de sangre, que era lo que le estaba pidiendo Jesús al Padre. Padre, si es posible que esta copa de dolor pase, pero no sea como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. ¿Que acaso no podemos hacer eso? Pero a veces nuestros peros, hermanos, nos encierran. Entrégaselo al Señor, entrégaselo al Espíritu Santo, que es el que sigue transformando. Y para el Espíritu Santo, hermano, no hay milagros imposibles. No hay algo que no pueda, bendito el Señor, hacer. Pero requiere, hermano, disponibilidad. Y tus peros producen, hermano, temor, angustia, desesperación. Pero los peros de Dios producen vida. Los peros de Dios producen esperanza. Bendito el Señor. Cuando el médico te dice, te quedan escasamente unos 3 meses de vida o a lo mucho 1 año. Amén. Ahí sí, eso es lo que el médico dijo, pero yo confío en Dios. Yo confío que ningún diagnóstico, yo confío que ningún fracaso, ni ninguna oposición va a oponerse a la voluntad de Dios. Dios es el que tiene la última palabra en mi vida, bendito el Señor, aleluya. Yo te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a dejar tus peros a los pies de Cristo en el altar? Porque yo quiero que usted salga de aquí con un corazón que diga disponible 24/7. Disponible para Cristo 24/7. Amén. Bendito el Señor. Disponible para Cristo 24/7. Y si usted lo logra, hermano, yo lo voy a ver aquí jueves y domingo. Porque usted está disponible para Dios 24/7. Porque usted ha renovado su pacto con Dios. Porque usted ha vencido